Mel Gibson vuelve a ser el centro de atención, pero no con una nueva película, sino con algo mucho más oscuro. ¿Qué tienen en común Oprah, Elon Musk y las redes más oscuras del mundo? Y no, esta no es la típica historia sobre actores y empresarios millonarios que se suelen escuchar. Esta vez vamos a bucear en aguas muy turbias, llenas de secretos, rumores y todo tipo de locura. Mel Gibson, que fue uno de los actores más queridos y odiados de Hollywood, ahora vuelve al centro de la polémica, pero esta vez no es por sus películas, ni siquiera por sus escándalos personales, sino porque decidió meterse de lleno en el nido de avispas. Y la cosa se pone aún más interesante cuando nombres como Elon Musk y Oprah empiezan a cruzarse en el camino. Así que, si pensaban que Mel Gibson ya no tenía nada más para ofrecer, prepárense para este viaje lleno de data suculenta muy incómoda. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y ya hemos hablado hasta el hartazgo de Mel Gibson. Hemos tenido el enorme placer de entrevistar a los responsables de la película Sound of Freedom, así que ya hemos tenido información de primera mano de toda esta historia, de todo lo que estaría haciendo o todo lo que le estarían haciendo también a Mel Gibson, un hombre que, bueno, ha sido controversial, pero ¿quién no ha sido controversial? Pero tengamos en cuenta este detalle antes de comenzar esta historia. Toda persona que intentó hacer un cambio en el mundo para bien, positivo, digamos, celebridades, personas muy conocidas, han terminado sumergidas en escándalos. Entonces eso nos arroja dos posibilidades. Lo digo esto antes de empezar para que lo tengas en cuenta. Que esta persona, bueno, se pone la capa de una buena obra para limpiar sus malas acciones, o por el contrario, que como esta persona lucha contra algo horrible que está lleno de gente poderosa, bueno, básicamente intentan ensuciar a esta persona para eliminarlo del camino. ¿Cómo conectaste vos con la historia? ¿Cómo llegaste a...? Es una historia que me encontró a mí, yo no la busqué. Un día, viendo un reportaje, vi sobre esta temática, sobre el tráfico infantil, y pues me dolió mucho. Pero me dolió más el saber sobre este terror y no hacer nada. Para entender cómo llegó Mel Gibson a ser la cara visible de esta historia, primero tenemos que hablar de Sound of Freedom, una película que vino a romper todo. Imagínate esto, es 4 de julio, el día de la independencia en los Estados Unidos, la fecha en la que se celebra la libertad, la patria y todas las cosas del bien de los yanquis, ¿no? Justo ese mismo día se estrena en los cines Sound of Freedom, la nueva película de Eduardo Verástegui que viene a pegarle un bife, una patada en el pecho de realidad al público. La película trata sobre uno de los problemas más oscuros y escondidos del mundo actual. No lo voy a decir explícitamente porque ya sabemos cómo funciona esta hermosa plataforma que no le gusta que hablemos de básicamente nada, pero ya sabes de qué va la película, de la cosa más horrible que existe sobre la faz de la Tierra. ¿Pero por qué este estreno fue tan polémico? Bueno, porque Sound of Freedom no es cualquier película, está basada en hechos reales, específicamente sobre una misión llevada a cabo por Tim Ballard, a quien tuve el enorme placer de entrevistar. ¿Y quién es él? Bueno, un ex agente de seguridad estadounidense que dejó todo para rescatar a niños del mismísimo infierno. Ya de por sí, la historia es tremenda, pero lo más picante del asunto fue cuando Mel Gibson decidió aparecer públicamente justo antes del estreno para promocionar la película. One of the most disturbing problems in our world today is human. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom. Y si hay algo que sabemos es que cada vez que Mel Gibson abre la boca, el quilombo está asegurado. Básicamente, ¿qué dijo Mel Gibson? Cuiden a los niños, cuidemos a los niños, fue clarísimo. Y acá sucedió algo bastante curioso, que es que cuando yo me estaba preparando para la entrevista, bueno, no se estaba hablando tanto de la participación de Mel Gibson, cuál era en la película en sí mismo, sino que parecía que era un tipo, una celebridad apoyando este proyecto. Pero no, yo estaba completamente equivocado. Mucha gente me pregunta, Mel Gibson, me dice, ¿qué tiene que ver con la película? Nada, la recomiendo nada más, ¿verdad? No, Mel Gibson es productor ejecutivo de la película. Ah, perdón. Y es alguien que pues ha contribuido al proyecto en diferentes maneras a lo largo de todo, de todo su recorrido. Entonces, definitivamente muy agradecidos con su contribución también. Textual, Mel Gibson en este video que lanzó a internet lo que dijo es: el primer paso para erradicar esto es la concientización, así que vayan a ver la película. ¿Es una verdad incómoda? Sí. ¿Preferiría uno no escucharla? Sí. Pero lo único que hacemos
no escuchando, no viendo, no sabiendo ciertas cosas, es que simplemente las ponemos abajo de la alfombra y siguen sucediendo. Lo primero que hay que hacer para poder solucionar un problema es ver el problema. ¿Y qué pasó? Bueno, que el video se volvió viral y con eso se desató una catarata de rumores, teorías que involucraban a Hollywood, a las élites y hasta figuras como Oprah. A ver, no es cualquier cosa que una estrella como Mel Gibson salga a hablar de esto, y menos con la historia que el tipo tiene detrás. Algunos empezaron a pensar que Gibson sabía más de lo que decía, que no solo estaba recomendando una película, sino que estaba tirando indirectas muy serias hacia los peces gordos de Hollywood. Y acá entra la cosa más compleja. Según rumores, Mel Gibson estaría desarrollando un documental donde expone las redes más oscuras de todo el mundo, y eso le habría traído amenazas de altísimo calibre. Incluso algunos hablan de una campaña de desprestigio en contra para silenciarlo, básicamente lo que yo les estaba comentando anteriormente. Esto es todo muy cinematográfico, pero también es muy real si consideramos la fama de Gibson de decir lo que piensa sin importarle las consecuencias. Ahora, ojo, porque hay mucha data falsa circulando, como todo. Y el propio publicista de Mel Gibson, Alan Europe, salió a aclarar que él no está haciendo ni preparando ningún tipo de documental, pero como sabemos, cuando el río suena, por eso, no son pocos los que piensan que Gibson está pisando terreno peligroso y que hay mucho más detrás de su apoyo a Sound of Freedom de lo que vemos en la superficie. Importante, si vos estás preparando algo que podría necesitar que básicamente donde te vas a meter no sepan que estás yendo hacia ahí, bueno, no vas a estar avisando que vos estás haciendo eso, ¿no? Si él estuviera trabajando en algo por el estilo o haciendo cualquier tipo de cosa en esta historia tan terrible, bueno, su publicista no lo va a contar. El rumor del documental podría quedar ahí nomás, pero resulta que el origen de esos rumores se remonta a una declaración de enero del año 2023 de Tim Ballard, el mismísimo exagente que inspiró a la película. Tim contó que Mel se había puesto en contacto con él después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 con la intención de ayudar a sacar a un grupo de niños de ese conflicto. Ballard mencionó que en el proceso le pidió a Gibson ayuda para filmar lo que estaba pasando. Hasta ahí todo bien, pero la confusión se desató cuando Ballard dijo que lo que pensó que sería un documental sobre toda esta historia terminó siendo una serie documental de 4 partes que estaba casi terminada, y ahí fue cuando todo se descontroló. La gente empezó a conectar los puntos y bueno, todo indicaba que Mel Gibson se encontraba trabajando en un documental sobre todo este tipo de cosas, justamente cuando le dijo a Tim Ballard, che, no pará, porque el documental ya está en proceso, estamos ya con una cosa medio lista sobre toda esta historieta. Y acá es donde Tim Ballard tuvo que poner paños fríos y decir, no, pará. Acá hay 2 cosas. Yo tengo una película y por otro lado está lo de Mel Gibson. Entonces, en cierta medida, terminó confirmándolo de nuevo. Hablemos ahora un poquito de lo que hace que esta historia sea aún más explosiva. El pasado turbio de Mel Gibson, porque claro, no podemos entender por qué algunos creen que Mel está siendo silenciado si no recordamos todos los escándalos en los que se metió en el pasado. Mel Gibson, el tipo que nos trajo épicas como Corazón Valiente, también es conocido por ser un imán de controversias y no de las pequeñas, de las verdaderamente picantes y suculentas. Básicamente de esas que te gustan a vos, por lo cual te suscribiste a este canal, y si no te gustan las controversias, también te puedes suscribir a este canal. ¿Por qué? Porque el botón de suscripción entiende perfectamente cuál es tu necesidad. Si vos querés controversias y quilombos, te va a alimentar de videos con quilombos. Si no lo querés, no te los va a dar. Así que, en cualquier caso, suscríbete igual en este momento. Todo empieza a principios de los 90, cuando Mel Gibson estaba en la cima de su carrera. Durante una entrevista con el diario El País, mientras promocionaba Hamlet, se mandó una serie de comentarios, bueno, que algunos dirán homofóbicos, que hicieron bastante ruido. Cuando le dijeron que había sido un poquito irrespetuoso, Mel respondió de la manera más Gibson posible. Los mandó todos al carajo y dijo que se disculparía el día que el infierno se congelara. ¡Wow! Pero eso fue apenas el principio. A lo largo de los años, varias personas que trabajaron con él confirman que este tipo de comentarios no eran casos aislados. De hecho, Winona Ryder contó que en una fiesta en los 90, Gibson se acercó a ella y a su amigo gay para decirles que tuvieran cuidado, no fuera cosa que se contagiaran de alguna enfermedad. Además, le soltó unos comentarios bastante antisemitas a Winona, diciéndole que básicamente le dijo que esquivó el horno. Terrible. O bueno, eso es lo que cuentan, ¿no? Yo no estuve ahí, no hay videos, no hay pruebas, pero al parecer le dijo que esquivó el horno, algo terrible. Pero esto no termina ahí. Cuando se estrenó La Pasión de Cristo, a Gibson se lo acusó de antisemitismo
antisemitismo por la representación, obviamente, en la película. El crítico de cine Frank Rich llegó a decir que la película no era más que una extensión del odio que Mel había demostrado en su vida personal. La respuesta de Gibson dijo que le encantaría a este muchacho atravesándole los intestinos con un palo, así de fuerte. Y por si fuera poco, en 2006 lo detuvieron por manejar borracho a 160 km/h en la autopista de Malibú. Durante el arresto se puso a insultar a los policías con comentarios de todo tipo. De hecho, a una de las policías le dijo pechitos dulces o algo por el estilo. Básicamente estaba tirando fruta de todo tipo. Todo esto, obviamente, en la mayor parte de los casos no lo hemos visto, no tenemos pruebas, no tenemos algún elemento que nos diga, ah, sí, dijo exactamente esto. Salvo casos mínimos, la mayoría son comentarios, declaraciones o acusaciones de otras personas que habrían vivido algo así con él. Por lo tanto, podemos seguir sosteniendo que sí, es culpable o inocente porque nosotros no lo vimos y el tipo no fue juzgado por estas cosas. Por lo tanto, podemos volver para atrás y lo que te conté antes de que también puede ser un intento de ensuciarlo es completamente factible. Pero ¿dónde empezó a nacer también un poco o dónde se empezó a expandir la bola? Podría ser lo que confirme esto en una vieja entrevista que dio Mel Gibson, donde reveló un montón de cosas que no se deben revelar. Did a casting session in America. Yeah. Terrified me. Me too. I mean, hell, I came to meet the guy. They said, oh, he's flying in from God knows where. 500 Yeah, but he didn't miles. need a plane, right? Yeah, it's like He didn't need a plane. He came in, he was doing all the kind of Scorsese stuff. And I said, have you had a chance to read the script? And he looked at me and he said, do you like my face? And I went, yes. And he said, well, that's great, because if you don't, get De Niro. I'm out of here. And we stood up and walked out. And everyone said, well, that I think was quite a good meeting. no. He came to see me on a rooftop in New York. I said, hey, can I talk to you? And he said, sure. And he floated in sideways through a crowd of people. He was wearing black, and it was like one of those old vampire movies where they don't walk but they glide. And he was a dancer, you know, so he has he's very graceful. Yeah. And he moved sideways, and he just sat down in a chair next to me, and it kind of frightened me. And he's a very smart guy. And we started talking, and I didn't, say much of anything about reading the script, nothing. I just started talking about the Middle Ages, and he began to talk tortures, and we swapped tortures because I'd read this book on torture, and I tried to recall some of the most heinous things I'd ever read in this book, and he was like, oh, and he'd try and top it, and and my assistant was there, and he left because he couldn't stand it anymore. Yeah. The air had turned cold, and then he left, and I wanted to leave because I knew that I didn't want to work with him, and he was getting scary. And then I turned around, and it was on top of the Peninsula Hotel. I turned around to avoid his steady gaze at one point, and I was looking at a building with the top of the sixes on it. So there was a huge illuminated triple six in red. Yeah. And I went from that to that to that, and he started smiling. And I thought, oh no, Chris Walken is the Antichrist. Estos incidentes y otros tantos contribuyeron a que Mel Gibson fuera cancelado por la industria. Y repito, por la industria, no por el público. Hollywood le cerró las puertas durante un buen tiempo y aunque eventualmente volvió, su reputación está un poco por el piso. Muchos creen que su comportamiento autodestructivo y su historial de comentarios ofensivos son las verdaderas razones por las que las élites de Hollywood lo ven con un poquito de incomodidad. Pero claro, con el contexto actual, también hay quienes piensan que todo esto no fue solo por su comportamiento, sino porque Mel sabe algo que a muchos les incomoda. Bueno, en realidad, muchos saben estas cosas. La diferencia es que algunos hablan demasiado. Y ahí es donde la teoría de que Mel Gibson censurado por saber demasiado empieza a tomar forma. There a collective ethos or somebody once said my problem was I didn't understand the social contract here. I now understand what that means. Yeah. Do you understand it? The social contract? Yeah. I think I do. Yeah. The social contract. You can't get mad. You can't get mad. You can't let it get you because you have to make a deal with everyone else, and it's almost unspoken that you are going to be fucked over at some point by people who you may have done something nice for. And it may happen that by circumstance, or even very purposefully, that you someone over. But that shouldn't get in the way of you being able to sit down and have fun with them. Am I on the right track? You can't build a resentment about it. You have to still try and love those people because that's the way they're thinking. Because it ain't personal.
no, it's not personal. They don't really mean to hurt you. No. Not really. I don't quite understand. Well, I mean, there's a lot of motivations for why it happened. Choose what level of integrity you're coming in at. And I've often felt it. I've sat there and I have felt the knife slipped firmly in between my shoulder blades and tried to have it shoved through the other side through my heart. And I've actually felt the whole thing and I've gone, wait till next week, you know. Or I'll think, and you'll resent it for a little while, then you have to let it go. Otherwise, you'll eat yourself alive here. And I think it takes that kind of cockroach resilience to survive. When I came over here, I was in my mid-20s. Right. The first time I really came over here. You know, I had a whole bunch of weird paranoid suspicions about what the hell was going on because there was a lot of stuff I couldn't understand. Right. And nobody was really bothering to explain it to me. They don't. And I formed a bunch of opinions about the town and about the people in it that were like, surely that couldn't be. Because a whole place can't be like, you know, Weird Town, you know, where the stranger wanders in and all the people are in the bar and they all shut up when he looks at them. They tell you don't go into the house on the hill. And it's like that. And then you go away and you think, no, I was wrong. I mean, that's insane thinking. I'm paranoid. I imagined that stuff. That couldn't be the reason for why so-and-so was acting like. Could it? And then you find out later on the track that you are exactly on track with a lot of this stuff. Not specifically on track, but that some of your worst nightmares were real at the time, and you think. Así que de pronto nos encontramos con el héroe de acción caído en desgracia que empezó a caer en desgracia y a levantarse al mismo tiempo. ¿Por qué? Quizás por querer ser un héroe en la vida real. Pero pará, si pensabas que la historia se acababa ahí, recién empezamos, tranquilo. Ahora entramos en una nueva dimensión de este quilombo, en la dimensión Elon Musk, porque cuando uno de los tipos más ricos y controversiales del mundo se involucra, sabes que las cosas están a punto de ponerse de otro nivel. Resulta que después de la promoción de Sound of Freedom, el mismísimo Elon Musk se sumó al tema, como en Twitter o en X, por supuesto, su territorio favorito para desatar tormentas. Elon Musk recomendó que la película se transmitiera gratuitamente en su plataforma o que la gente pudiera apoyarla con una suscripción sin que la empresa tomara ganancias, o sea, la empresa Twitter. Él ponía el espacio pero no quería dinero. Básicamente quería que todo el mundo viera la película y apoyara a la causa. La respuesta no se hizo esperar. Miles de comentarios a favor, pero también una oleada de críticas que acusaban a Elon de sumarse a la narrativa conspiranoica de Mel Gibson. Y es que, seamos realistas, en el fondo a muchos les da miedo que alguien con tanto poder empiece a exponer este tipo de cosas. Vamos de vuelta. Imagínate una película que expone algo que es completamente real. Bueno, un montón de gente salta con, no, porque esta película es exagerada, esta película muestra cosas que no son reales. Si esta película está basada en un hecho real, no significa que sea el hecho exactamente como sucedió. Y lo segundo más importante es que no importa, lo que está haciendo es exponer una cosa que es 100% real, que sucede y que sucede mucho más de lo que sabemos, de lo que vemos, de lo que creemos. Y el apoyo de Elon Musk a esto no es casualidad. El tipo tiene como un historial, ¿no?, de enfrentarse a las élites y ahora lo estamos viendo más que nunca con el tema de las elecciones y demás. Algunos dirán, sí, el tipo está en contra de todo esto. Otros dicen, esto es una mentira, si él es parte de eso. Bueno, pero de cara al público, el tipo se ha puesto, digamos, una camiseta, la camiseta de yo lucho estas cosas. Entonces, es un poco real, es un poco ficticio, no importa, porque su participación en este tema elevó la discusión y le dio a la película, obviamente, un montón más de llegada. Pero por sobre todo hizo que las élites de Hollywood se pusieran un poquito más incómodas. ¿Por qué? Cuando el tipo dice 2 o 3 cosas y vienen todos a cancelarlo, yo te lo dejo ahí picando. Es la gran Mel Gibson 2.0. Pero ahora vamos a entrar en la parte de la historia que más incomoda a alguna gente de los Estados Unidos. Oprah Winfrey, creo que sí, la mismísima reina de la televisión, ícono del empoderamiento y la filantropía. ¿Por qué? Aparece en el centro de toda esta historia y no precisamente en el lado correcto. Ya hemos hablado de Oprah varias veces, siempre está en el lado incorrecto de la vida, pero debe ser porque es como una tostada que se cae del escritorio, de la mesa y qué cagada, cayó del lado de la mermelada, ¿no? Debe ser eso, Oprah. Una tostada que va volando y cae siempre en el lado de los más turbios del universo.
¿Pero qué tiene que ver Oprah entonces con todo esto? Bueno, resulta que después del estreno de Sound of Freedom surgieron varias acusaciones bastante turbias en contra de ella, relacionadas con su academia para niñas en Sudáfrica y con su conexión a figuras cuestionables, no, básicamente a delincuentes. En primer lugar, tenemos que hablar de su estrecha relación con João de Deus, un supuesto sanador espiritual brasileño que llegó a tener fama mundial en gran parte gracias a la visibilidad que Oprah le dio en su show. Durante años, este hombre fue conocido por sus prácticas de sanación milagrosa y Oprah no solo lo entrevistó, sino que lo promovió como un verdadero salvador, un tipo que a ella le había cambiado la vida. ¿Y qué pasó después? Bueno, resulta que João fue acusado de las peores cosas que se te pueda ocurrir por más de 100, 200, 300 personas. ¿Dónde sucedía esto? Bueno, en lo que promocionaba Oprah, sus sesiones de sanación. Y acá entramos en una cosa también, un punto a un costado, que es algo muy interesante que está pasando ahora. Con los influencers, por ejemplo, que promocionan muchas cosas, se están desarrollando leyes donde, por ejemplo, si yo te promociono una casa de apuestas ilegal que te roban, soy en parte culpable. Si yo te promociono un producto que te digo que es original y era chino, bueno, soy culpable de haberte promocionado eso que vos compraste. Bueno, ¿qué pasa cuando un tipo era lo peor de lo peor de lo peor y vos fuiste la persona que lo dio a conocer? Bueno, Oprah podría tener vinculación directa con todas las cosas horribles que hizo el tipo. Oprah obviamente intentó despegarse rápidamente de toda esta polémica diciendo que no tenía ni idea de lo que sucedía tras puertas cerradas, pero la realidad es que muchos la siguen responsabilizando por haber llevado a João a la fama, dándole la plataforma que lo hizo intocable por tanto tiempo. Y pará, me estás entonces promocionando algo que es increíble, que va a cambiarte tu vida, el mundo, no sé qué, pero después me decís, no, en realidad yo no sabía lo que pasaba. Entonces, acá básicamente lo que hiciste es un negocio con el tipo. Para promocionarlo, a cambio de algo, había algún arreglo que hizo que vos dijeras, este tipo es increíble, es lo mejor de la humanidad, y realmente no sabías, no tenías ni la más puta idea, con lo cual, como mínimo, tu credibilidad cae por los suelos. Pero acá no termina la cosa. También se mencionó a Oprah en relación con un señor llamado Weinstein, sí, el mismo que terminó en prisión por su largo historial de las cosas más nefastas, y según algunos testimonios, Oprah había sido muy cercana a él y hasta le habría presentado personas que luego ya sabemos cómo terminaban. Ah, pero pará, después tenemos su academia para niñas en Sudáfrica, un proyecto que parecía una causa noble, pero que con el paso del tiempo, bueno, quedó demasiado manchado, y ya te conté todo eso en un video aparte que lo tenés en este canal. Así que después del estreno de esta película hubo un montón de gente que empieza a conectar a Oprah con estas élites que básicamente hacían cosas horrendas en piloto automático. No vamos a entrar en muchos detalles sobre Oprah, ya hay un video, como bien dije 50 veces, sobre ella en este canal, pero la gran casualidad es que ella ha llamado amigos, personas queridas, a gente con la que trabajaba, con la que tenía diferentes tipos de cuestiones que terminaron siendo muchísimos de ellos, no uno, muchísimos de ellos, personas, no de dudosa moral, básicamente delincuentes horribles. Y acá entra otro detalle que está pasando con todo lo de y demás, que es el hecho de que cuando saltan las cosas más horribles y se van confirmando las cosas más nefastas, todas estas personas que son pro un montón de cosas, que luchan en contra de todo lo horrible del mundo, cuando realmente salen las cosas horribles a la luz, se callan la boca. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que realmente toda esta filantropía es una cortina de humo que la usan a su propio beneficio para quedar bien. Pero cuando realmente sale un caso donde además conocían a la persona, estuvieron en sus fiestas, etcétera, etcétera, como es el caso de Diddy, nadie habla de nada. No me vengas a contar que vos sos Beyoncé y que sos súper feminista y luchás contra todo, porque cuando pasa algo cerca tuyo, el culito cerradísimo. La polémica de esta película y Mel Gibson, o también la participación de Elon Musk, etcétera, etcétera, generó un terremoto en la opinión pública. Lo que empieza como una simple promoción de una película se transformó en un movimiento con miles, millones de personas cuestionando no solo a Hollywood, sino las mismas instituciones que antes idolatraban. De hecho, ni siquiera voy a entrar a hablar de las religiones y demás. Estas cosas nefastas de las que habla esta película están en todos lados, están en tu familia quizás. El público está cansado de los secretos y de una industria
industria que cada vez más parece proteger a sus miembros más oscuros. Y no nos engañemos, Hollywood no es conocido precisamente por ser un lugar limpio, pero ahora, con el apoyo de personajes tan poderosos como Elon Musk, parece que la verdad empieza a alcanzar nuevas audiencias. Y la gran pregunta que todos se hacen es ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Estamos ante un nuevo paradigma? ¿Se va a empezar a ver todo lo que hay adentro de esta cebolla podrida? ¿O simplemente nos dan estas cositas para que pensemos, ay, mirá qué bueno, están saliendo a la luz estos casos y realmente la verdad, nunca va a salir a la luz? Comentame qué opinás por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.